Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la sexta tertulia en APC Psicoanálisis Situado. Para abrir el diálogo, elegimos algunas ideas que desarrolla Débora Tájer en su libro Psicoanálisis para Todes. El título es más largo y más complejo, ¿no? Dice, por una clínica postpatriarcal, post-heteronormativa y postcolonial. El libro fue publicado el año pasado, en el 2020, por editorial Topía. Y consideramos oportuno, en este espacio de conversación, propiciar una instancia de reflexión y de debate en torno a con qué instrumentos teóricos y clínicos dispone el psicoanálisis para abordar, ¿sí?, problemáticas tan complejas, ¿sí?, desafíos actuales que tienen que ver con estas nuevas masculinidades, nuevas feminidades, nuevas configuraciones vinculares, diversas modalidades de identidades de género. E incluso la foto de Luis González Parma, esa excelente foto que nos acompaña, de alguna manera refleja esta diversidad de identidades de géneros que uno podría pensar, ¿sí? Bueno, seguramente todos estos puntos van a aparecer en una primera instancia, en un primer tiempo, en una entrevista a Débora, y en un segundo momento a través de los intercambios y la participación de los asistentes. La entrevista va a ser llevada a cabo por María Laura D'Argenton, que es integrante de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y es coordinadora de COWAP Argentina. COWAP, para quienes no saben, es el Comité de Mujeres y Psicoanálisis. Bueno, para dar paso a la entrevista, antes queremos presentar a esta invitada de lujo, que es Débora, y desde ya agradecerle en nombre de APC que hayas aceptado generosamente y con tanto entusiasmo esta invitación, Débora. Bueno, Débora es licenciada y doctora en psicología de la UBA, magíster en salud de la Flaxo, profesora adjunta a cargo de la cátedra Introducción a los Estudios de Género, profesora adjunta regular de la Cátedra Salud Pública, Salud Mental 2, directora del programa Actualización en Género y Subjetividad en la Facultad de Psicología UBA, imparte el seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género, a cargo de la Cátedra Alicia Moreau, del 2019, de la Universidad París 7 Diderot. Cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género y miembro de su comité asesor. Autora de Heridos Corazones, en 2009, compiladora junto a Irene Meller de Psicoanálisis y Género, Debates en Foro, 2000. Oradora TEDx Río de la Plata en el 2019, y ha publicado diversos capítulos en libros de su especialidad, así como artículos científicos de divulgación general y en medios de comunicación, algunos de los cuales han sido traducidos al portugués, francés e inglés. Bienvenida, Débora. Muchas gracias. Te doy la palabra, María Laura, para que comiences. Bueno, gracias, Adriana. Gracias por la presentación. Gracias, Débora, por estar acá. Pensando desde el inicio del libro que mencionó Adriana y ya desde el título, pero creo que a lo largo también del libro, hay como una propuesta y para mí una invitación a renovar posturas y concepciones en un tiempo post, ¿no? En esto de posterior y a su vez actual.
aunque en un escenario teórico podemos decir que se considera clásico, como el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuáles son y cómo atravesar las tensiones que esto, considero, me parece, provoca? Bueno, Esa es una de las primeras preguntas. esa es la primera pregunta. Bueno, me parece que pensar y trabajar genera tensiones. No hay manera de escaparse de eso. Yo lo que trato de plantear, sí, es una invitación. Es una invitación. El título tiene lenguaje inclusivo, se puede leer como se quiera, como se interprete. Lo digo un poco en la introducción, que me costó, es raro, ¿no? Porque fue el libro que más me costó elegir qué tipo de lenguaje iba a utilizar. Es decir, cuando más se masificó el lenguaje inclusivo, es donde más me costó, porque tenía que tomar decisiones. Hasta hace poco las editoriales no querían algunas cosas, te aceptaban la barra vos haz, te era más fácil. En este momento donde se puede hacer otras cosas, que la E, que la X, que qué, fue más complejo y ahí decidí usar la X para escribir, pero no quería modificar tanto el lenguaje. Me importa también que sea agradable para quien lea, que no le genere rechazo a priori, porque es una invitación, ¿no? Es una invitación. Me importó escribir en un lenguaje que sea accesible, que sea para todos en ese sentido también. Y también hacer una propuesta que me gusta llamar de que no necesitamos hacer un psicoanálisis especial para los especiales, sino revisar algunas marcas para que quepamos todos. Y esta es la invitación, ¿no? La invitación a hacer una clínica y una teoría también post-patriarcal. Esto quiere decir poder pensar más allá del patriarcado, lo que no quiere decir que el patriarcado ya fue. El patriarcado existe, lamentablemente, nos muestra que está vigente. Yo creo que el modo, digamos, más atroz en el cual se presenta son los femicidios, pero se presenta de múltiples maneras para decirnos todavía existo, pero me parece que nuestras intervenciones no deben enviar hacia ahí. Me parece que es importante que fuguemos hacia adelante en ese punto, que podamos tener intervenciones que vayan creando lo nuevo. Y lo nuevo es una reformulación de las marcas de la solución paterna, como diría Michel Tord, en términos teóricos y en términos clínicos, que nos atrevamos a pensar más allá de lo binario, más allá de lo jerárquico, más allá de ciertos modos de la familia nuclear, que podamos entender las diferentes formas de configuraciones familiares, no como excepciones, sino como formas diferentes y diversas, mientras funcione, digamos, y puedan dar abrigo a las vulnerabilidades humanas, a las crianzas, digamos, a los vínculos. Me parece que tenemos que poder darle inteligibilidad a las diversas maneras. Y también hablo de lo postpatriarcal, lo post-heteronormativo, ser consecuentes con esto que nos dijo nuestro maestro, de que la pulsión no tiene objeto a priori, y entonces ser consecuentes en todo sentido con esto, porque creo que lamentablemente no lo hemos sido, él tampoco, en el sentido de que hemos valorado a la heterosexualidad como la sexualidad normal. Muchos de los desarrollos han sido muy ligados a la procreación, como un valor, más allá de que hablamos de que lo pulsional se apoya en lo autoconservativo, pero va más allá, y esa es nuestra teoría, pero no hemos sido totalmente consecuentes con eso. Entonces, de hecho, yo planteo en el texto algo que lo ha trabajado Butler, que lo ha trabajado también Jorge Reiter en su libro Edipo Gay, cuando dice que cuando da luz sobre el acuerdo que hubo en 1921 acerca de no aceptar candidatos homosexuales, ¿no? como analistas, precisamente por el miedo a que
no pudieran trabajar adecuadamente, ¿no? Como una idea que la teoría dice que la homosexualidad no es una perversión, pero la práctica sí, digamos. Y las indicaciones internas institucionales sí lo han dicho. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí sería lo heteronormativo, y después lo postcolonial en la línea de poder sí ser universales y cosmopolitas, pero no tener una mentalidad colonial. No pensar que el pensamiento que viene de afuera siempre es la vanguardia, porque realmente tenemos en nuestro país un psicoanálisis interesantísimo, ¿no? Que ha estado por todos lados, un psicoanálisis bastante democrático. El otro día hacía una presentación para una asociación mexicana, y una colega me preguntaba cómo es alguien trabajando, una psicoanalista con perspectiva de género trabajando violencia de género, y yo le digo que acá existen muchas, y existen porque hay psicoanálisis en muchos lados, digamos, en los hospitales, en los centros de atención primaria, en los centros de violencia de género, precisamente porque es un psicoanálisis bastante democrático, está en todos lados. Entonces, esto permite que haya psicoanalistas trabajando los más diversos temas, que no pasa en otros países. Y además ha sido un psicoanálisis que con Pichón ha llegado muy tempranamente a los hospitales, al Borda fundamentalmente, y después con Goldenberg nos ha planteado una tradición de interdisciplina y de trabajo en los hospitales generales, y eso nos ha marcado para siempre, como una tradición. Y yo creo que, y también dentro de lo que es específicamente el psicoanálisis con perspectiva de género, también ha sido muy temprano, en el finales de los 70, que también ha definido una escuela argentina de psicoanálisis y género que se lee en todos lados, fundamentalmente en habla hispana, pero no solamente. Entonces, esa es mi propuesta, y que tiene tensiones, por supuesto, y que si quieren podemos ir empezando a hablar de algunas de ellas. Algo ya empecé a mencionar, pero podemos compartir con ustedes dónde las ubican. Y digo que, bueno, como todo conflicto, somos seres de conflicto, y nuestra teoría precisamente está basada en poder trabajar los conflictos. Así que seamos consecuentes con lo que somos, ¿no? Como sujetos y como profesionales. Sí, me parece sumamente interesante esa propuesta, porque también, bueno, pensaba en esto que vos estás planteando. De alguna manera pareciera que bajo o detrás de ciertos conceptos habría posiciones que impiden, posiciones que, ¿no?, parecieran por momentos tener que ver con el psicoanálisis, y por momentos en esto que vos planteabas de la particularidad democrática, que me parece interesante pensarlo así, del psicoanálisis en nuestro terreno y en nuestro territorio, tienen los psicoanalistas, ¿no? Digo, porque hay dos planos, ¿no?, en esto del psicoanálisis o los psicoanalistas. Y pensaba, porque nombraste esto de la perspectiva de género, ¿cómo entendés la perspectiva de género en psicoanálisis, considerando que no es una, ¿no?, sino una pluralidad, entiendo yo, ¿no?, por lo que voy leyendo y tratando de adentrarme en esta cuestión, sino una pluralidad dentro de un campo, el psicoanálisis, que también incluye pluralidad de perspectivas, ¿no? Bueno, lo que realmente existe, digamos, porque no voy a hablar de lo ideal, sino que voy a hablar de lo existente, el psicoanálisis, los psicoanálisis, como bien decís, tienen diálogo con algunas corrientes del feminismo académico, que serían los estudios de género. Los estudios de género, ubico brevemente, es la rama académica de la segunda ola del feminismo, años 60 fundamentalmente, que se crea a la luz del desafío que plantea Simone de Beauvoir en El segundo sexo, planteando que mujer no se nace sino que se hace, y además que es un campo para pensar, es un campo, la experiencia femenina es un campo de nuestro campo
anatómica, pero el psiquismo no está totalmente estructurado en relación con la diferencia anatómica, sino con digamos, el impacto social, o sea, la significación de la diferencia sexual anatómica. Entonces, esa es la segunda ola del feminismo, que crea los estudios de género, primero los estudios de la mujer, y los estudios de la mujer surgen también con líneas teóricas diferentes, del mismo que los feminismos. Los feminismos desde el principio fueron feminismos, nunca fue un feminismo. Entonces tenemos un feminismo de la igualdad, por lo tanto unos estudios de género de la igualdad que han hecho debate con los psicoanálisis más de raíz anglo, por decirlo de alguna manera, y de tradición anglo, porque Argentina también ha tenido durante muchos años la tradición anglo, por decirlo de alguna manera, y después tenemos la línea más del feminismo de la diferencia, que es la que ha articulado con el psicoanálisis estructuralista, ¿no? Más la línea francófona, por decirlo de alguna manera. Y entonces esos son como las dos vertientes de raíz, porque hoy por hoy dialogan entre sí, las dos vertientes de raíz de desarrollos de psicoanálisis feminista. De hecho, la línea más francófona no se llama a sí mismo, o sea, no utilizan tanto el concepto de género, ¿no? Sino que hablan es un psicoanálisis de la diferencia sexual, y muchas veces cuando utilizan el concepto de género lo utilizan en inglés, ¿no? Hablan de gender, para mantener la extranjería. Y también me parece que ahí el otro día me preguntaban qué diferencia hay entre un psicoanálisis feminista y un psicoanálisis con perspectiva de género. Yo diría que la diferencia es que si bien el desafío viene del feminismo, el psicoanálisis con perspectiva de género también incluye el trabajo con masculinidades. Y introduce también todo el campo de los estudios de las masculinidades que se empezaron a desarrollar en los años 80, a partir del impulso de los estudios de género, o sea, de los estudios de la mujer y del feminismo, pero con un desarrollo propio. Con un desarrollo propio de los autores, la mayoría más varones, que han empezado a trabajar qué significa ser varón en el patriarcado. Y bueno, esto ha dado también desarrollos específicos en el campo de los estudios de género y en la relación entre psicoanálisis y estudios de género. Entonces ahí tenemos varias tradiciones que ya a esta altura dialogan bastante entre sí, y hay otra corriente que son los estudios queer, que no vienen del feminismo, que vienen de los estudios de la diversidad sexual, del movimiento homosexual, y que tienen su propio desarrollo fundamentalmente en los 70, los primeros, y en los 90 ya llamándose queer, que también interrelacionan con los estudios de género y los estudios feministas. Y yo digo que en este momento hay una interpelación entre todas estas ramas que tienen historias y trayectorias diferentes e intereses diferentes, y que compondrían lo que en este momento sería el campo, ¿no? Ahora, mira vos, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba, sí, en este recorrido que vos hacés muy sintéticamente, pero que trae y viene desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, muchos años y desde distintas agrupaciones, desde distintas, desde distintos lados de lo social y de lo institucional también. Sin embargo, actualmente pareciera adquirir y tener como una posible y mayor visibilidad y discusión, ¿no? Incluso pensaba en la dificultad, pienso yo, si es que lo ves así, de introducir estas perspectivas como parte de la formación psicoanalítica, bueno, quizás no solo, pero yo pienso en la IPA, como institución, pero probablemente no sea la única, considerando que muchos de quienes la han desarrollado, la siguen desarrollando, vienen desarrollándola y desplegándola y trabajando en esto hace muchos años, forman parte de la misma institución, ¿no? Como si generara fuertes
desencuentros, resistencias. ¿Lo ves así? Sí, ¿Qué sí, pensás lo de veo eso? así. Lo veo como vos lo señalás y voy a dar mi explicación. Yo creo que es tal cual como vos lo definís, y creo que el fenómeno de masividad y de interés que vemos en este momento, porque aunque haya dificultad, hay interés, que este sería mi Exacto. diagnóstico. Sí, sí, Y, sí. y creo que tiene que ver con el impacto de la cuarta ola. La cuarta ola es un tsunami, digamos, es muy fuerte, a nivel nacional fuertísimo, y a nivel mundial también. Y creo que le ha dado una masividad que es imposible no pensarlo. Después se puede acordar, se puede incorporar, ¿no? Pero en este momento nadie desconoce que el feminismo y los estudios de género tienen algo que debatir con los psicoanálisis, se tome o no se tome. Entonces ahí hay una cuestión. Después, el psicoanálisis con perspectiva de género ha crecido mejor fuera de las instituciones. Ujú. Y Ajá. yo creo, es así, y yo creo que también ese es un desarrollo muy fuerte argentino, el psicoanálisis sin institución. Ser psicoanalista sin institución, que tiene 30, 40 años en el país, como una posibilidad que en otros países no. O sea, en nuestro país coexiste el psicoanálisis de institución con el psicoanálisis por fuera de la institución, y ha sido más fecundo por fuera, porque las instituciones tienen sus temas, y las instituciones son fuertemente patriarcales. Entonces, este es un tema menor. De hecho, a mí me pasa en la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología, la cátedra que yo estoy a cargo, tiene 32 años. Es la primera cátedra de grado de género en toda América Latina, no solamente en el campo de la salud mental. Y la facultad no se la apropia, en el sentido de que no la siente como propia, ¿no? Es como decorativa. Entonces, o sea que evidentemente yo creo que ese es un tema muy complejo que está en todas las instituciones, en todas las instituciones. De hecho, en el gobierno también hay ministerios, pero cuesta Sí. permear. ¿Por qué? Porque las instituciones son patriarcales. Entonces, de hecho, a mí me han dicho muchas veces en diferentes instituciones, porque soy una persona de institución, a pesar mío, digo, soy más institucional de lo que yo creo, eh, pero me han dicho muchas veces, bueno, Débora, vos sos una persona inteligente, deja esos temas menores, ¿no? Dedicate a los temas importantes. Bueno, yo me dediqué a los temas que me convocaban, como siempre, porque siempre pensé que había que dedicarse a los temas que te causan. Entonces, pero esa invitación la recibí muchas veces. Y creo que en algún punto es como yo lo explico. Entonces, incluso a las personas que tienen gran desarrollo, yo que sé, la misma Leticia ha sido presidenta, pero digamos, son más conocidos sus desarrollos de género fuera del APA que dentro del APA. Entonces, digo, y probablemente mucha gente haya leído sus desarrollos de género porque la valora Leticia por otras cosas, digamos. Entonces, es como, y eso pasa mucho, digamos, mucho prestigio que algunas de nosotras tenemos por diferentes razones en el campo, hace que alguna gente lea lo que hacemos en género, ¿no? Se vuelca parte del prestigio personal y profesional a el tema de género. Dice, bueno, si tal escribe algo, entonces algo interesante debe haber por ahí. Pero me parece que es la resistencia digamos, a la novedad que viene a traer, porque viene a decirle varias cosas a las instituciones. No sé, Adriana, si o Mónica o a ambas les pregunto, porque veo que por ahí hay preguntas, si quieren que continúe por ahí, a lo mejor abrimos a que también participen otros y después continúo como quieran. Hay una pregunta de Enrique Torre, pero si vos querés, como vos te sientas cómodo, María Laura, si vos querés continuar, tranquila, y después vamos a ir dando lugar al espacio, al tiempo de la participación. Ya hay una pregunta de Enrique Torre, cualquier cosa después largamos, tenemos un tiempo más. Débora planteó que había dónde ubicábamos las tensiones. Ya ha ido mencionando algunos de los lugares, por ahí podríamos tomar alguno de los otros escenarios
de tensión y después abrimos a todos, si les parece. Sí, bueno, justamente estaba pensando también en, vos nombraste las instituciones, y yo te preguntaba esto de la posibilidad de plantear, de hacerle lugar en lo institucional, y al mismo tiempo el rechazo y la resistencia que hay, que pareciera ser parte de lo que ocurre constantemente en los distintos escenarios, ¿no? Y el diálogo y la posibilidad del debate me parece la única opción de salida, ¿no? De esta especie de, si no discusión, que vuelve a instalar una especie de binarismo, ¿no? Patriarcado versus no patriarcado, feminismo, ¿no? Y pensaba en tres términos que incluso vos planteás en el libro como una tríada necesaria para pensar el ángulo de la perspectiva de género, para preguntarte o pedirte si nos podés contar cómo la distinguís, que es sexo, sexualidad y género, como tres términos importantes, bueno, para una de las puntas, ¿no? Para pensar en esto. Bueno, ahí tenés varias cuestiones. Primero, género. Género tiene que ver, tiene varias entradas, o sea, podemos centrar qué género a nivel de lo social y qué género en términos psíquicos, ¿no? Entonces, a nivel de lo social, tiene que ver con las desigualaciones que existen entre varones y mujeres en el marco del patriarcado. El patriarcado es un sistema de poder, de la misma manera que el capitalismo es un sistema de poder, de la misma manera que los países centrales y los países periféricos es una forma de distribución de poder, la racialización es una forma de distribución de poder, y el patriarcado es otra forma, digamos. Se utiliza un concepto acuñado en la tercera ola del feminismo, que es la interseccionalidad, para hablar de la relación entre desigualadores. Que puede, por ejemplo, la articulación entre género, raza y generación, y digamos, y clase social, o país periférico, país central, bueno, diferentes desigualadores. Entonces, el género es un concepto que se tomó digamos, de la literatura y de la gramática para dar cuenta de las diferencias de poder entre varones y mujeres por este estatus, digamos, por esta desigualación. Entonces, da cuenta de las diferencias sociales, económicas, eróticas, políticas, de la diferencia sexual. Y también la significación de la diferencia sexual, o sea, que la diferencia sexual sea un operador en nuestro campo tan importante, tiene lectura de género también, ¿no? Es una construcción histórica. Por el otro lado están las prácticas de sexualidad. Entonces dije, a nivel de lo macro, esto es género. A nivel de lo intrapsíquico, la identidad de género se constituye con los procesos de conformación de la identidad primaria. Los procesos de identificación primaria, uno de los componentes es el género, que tiene que ver con quién soy, cómo me autopercibo. Y no está articulado con las prácticas de sexualidad. Es decir, quién soy es más allá de la práctica de sexualidad que tengo, que se define más tardíamente que la identidad. Yo entro a la elección de objeto ya con una identidad de género adquirida, por lo menos en un primer tiempo. Y por el otro lado está digamos, la materialidad del cuerpo, que es lo que define el sexo, que hace 30 años decíamos que era un dado. Después de Butler decimos que es un dado significado, o sea que hay una diferencia anatómica, pero que esa diferencia, no accedemos naturalmente a la diferencia anatómica,
sino que siempre es significado. Que entendamos que una vulva es femenina ya es una significación. Entonces, estos tres articuladores de sentido no están dados. La articulación entre estos tres es múltiple. Y muchas veces en la modernidad y en la teoría psicoanalítica está como dada a priori la relación entre estos tres vectores. Se supone que si hay un determinado cuerpo, hay una determinada práctica de sexualidad y hay una determinada identidad de género. Y esto ya sabemos que no, que puede ser que se dé de esa manera, que se organice de esa manera, pero no es un a priori que deba organizarse de esa manera. No se escucha, María Laura, estás metiendo. No sé qué me pasa. A ver. A ver, ahí dale. está. Ahí está. No, te escuchaba y pensaba que en esto también hay una idea de replanteo, pensaba en tu invitación a replantear los modos, los conceptos fundantes. Pensaba que en el libro y bueno, a lo largo de distintas como ideas y desarrollos que vas haciendo en el libro, no leí yo, no leo, me parece, un abandono de ciertos conceptos y concepciones fundantes del psicoanálisis, que me parece interesante esto, pensar, anteriores, pasados, ¿no? Pero sí propones un nuevo modo de pensarlos, ¿no? Para conceptualizar y entender la complejidad actual. Y digo, esto que vos contabas recién me parece, este ejemplo de estos conceptos, me parece entender allí un cierto ejemplo de esta idea, ¿no? Porque el concepto está, ahora la cuestión es de qué manera se lo entiende y se lo piensa así como un a priori, con lo cual me recuerda el ejemplo del hecho de Procusto que nombras también en algún momento en el libro, o la idea de la policía psicológica, digo, uso esos términos como espacio dentro del cual uno puede, como psicoanalista, deslizarse en la medida en que tomamos de cierta manera estos conceptos, pero que no tiene que ver con darlos de baja las concepciones, ¿no? A estos conceptos fundantes y clásicos e históricos que hacen, bueno, los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, hay cierta, casi que la perspectiva pareciera ser la posición desde la cual entenderlos y desde allí escuchar a quien nos consulta a través de su sufrimiento, como vos decís, el sufrimiento humano, ¿no? Porque si ya se le empieza a poner cierto nombre o cierta nominación, estamos de alguna manera definiendo un a priori de algo que aún no se ha desplegado y que está dado para ser escuchado, ¿no? Bueno, sí, es tal cual, lo escuchás y lo lees. Yo reivindico las herramientas y la teoría psicoanalítica. Me parece que el psicoanálisis sigue siendo, desde mi perspectiva, el mejor abordaje de la complejidad humana y de los dolores humanos, pero me parece que para no implosionar, porque muchas veces la gente ve enemigos del psicoanálisis. Yo creo que el peor enemigo del psicoanálisis es el propio psicoanálisis, cuando no se revitaliza, ¿no? Cuando se queda amarrado a cuestiones y se transforma en una teoría y en una práctica conservadora, en vez de ser lo que siempre fue, que fue vanguardia. Esta cuestión de ir más allá, de ir a lo nuevo, de escuchar lo que va cambiando, ¿no? Y además lo que hacía el mismo Freud, digamos, ver los dolores de época, ¿no? Que tenía que ver con las prácticas de sexualidad y de género de cada época. Entonces, de su época, ¿no? Y me parece que esto es importante, hacer lo mismo que él, que no es copiarlo. O sea, no tomarlo como última palabra, ni a él ni a ninguno de los maestros y maestras, sino ser consecuente con el método. Y en ese sentido, ver los conceptos, qué quedó amarrado a
a formas de época, ¿no? Que es la modernidad, una forma de vida, una forma de crianza, una forma de amor, una forma de las relaciones entre los géneros. No se puede dejar de pensar que la femineidad de Freud es una femineidad de mujeres que no trabajan en el mundo público, ¿no? Y entonces no podés pensar que eso es la femineidad. Son varones de ese momento del capitalismo, de cierta clase social en particular, de ciertas configuraciones, ¿no? También la teoría de la masculinidad es una teoría muy chata, una teoría de como que la masculinidad está dada, como que si no fuera compleja, ¿no? Casi asimilada al sujeto, digamos. Y después hay que explicar lo femenino. Y bueno, me parece que todas esas cosas hoy tenemos herramientas para hacer otras cuestiones porque las ciencias sociales han avanzado, la sexualidad ha cambiado, el orden sexual de la modernidad ha estallado, existen las nuevas tecnologías reproductivas, existe la píldora, por lo cual se ha desensamblado, digamos, la sexualidad de la procreación. Entonces, eso no podemos estar pensando en los mismos términos, porque las posibilidades en lo real son diferentes. Con lo cual, me parece que este es el social histórico que tenemos que pensar. Y también me parece que incluso ha estallado la idea de la monogamia, ¿no? Siendo que en la modernidad la monogamia es solo femenina, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones las tenemos que pensar en clave de época. Y con nuestras herramientas, porque la teoría del conflicto, trabajar con el inconsciente, con la atención flotante, todo eso sigue siendo válido, digamos. Pero me parece que lo que tenemos que cambiar son las significaciones, ¿no? Desde qué imaginario, desde qué representaciones, desde qué idea de familia, desde qué idea de femineidad, de masculinidad, todo eso me parece que no sigue siendo igual. Sí, me parece, les propongo, no sé, Adriana, ¿qué pensás? Y Mónica, me parece que sería interesante sumar, y si quieren después continúo, preguntas que están surgiendo. Sí, hay 5 preguntas ya en nuestro chat, pero les hago la propuesta para, si lo desean, ¿no? Que quienes han preguntado en este orden, primero Enrique Torres, luego Analia Gual, luego Calis Barredo, Diego Cardo y Analia Gual nuevamente. En ese orden, si ustedes pueden, se animan, hablen, hagan la pregunta directamente, porque esto también les da como un carácter de tertulia, donde se escuchan varias voces, diferentes entonaciones, diferentes formas de interpretar la pregunta. Si no, yo las puedo leer aquí, pero estaría lindo esto de la tertulia, de la charla, y se pueden explayar un poquito, pero vamos a pedir que sean breves las intervenciones también, digamos, no vos, Débora, sino el resto de los participantes, para que todo el mundo pueda preguntar y opinar también, ¿no? Entonces, Enrique, tu pregunta. Bueno, mi pregunta consiste en preguntar qué relación de mayor o menor proximidad con el psicoanálisis hay entre la perspectiva de la igualdad y la de la diferencia. Esa era mi pregunta y la repito ahora. Bien. No, son diferentes corrientes que tiene que ver con cómo se han dado los encuentros, digamos, porque está toda la tradición más anglosajona de diálogo que ha sido, digamos, desde un psicoanálisis más post-keynesiano, por decirlo de esta manera, y el feminismo de la igualdad, porque es el feminismo con más vigencia en esos países. Entonces, fue un diálogo con ese psicoanálisis, que es de repente una autora como Juliette Mitchell, que es una autora inglesa, o una autora como Jessica Benjamin, que es una autora norteamericana, ¿no? Que ha trabajado más desde la teoría del psicoanálisis intersubjetivo, que es post-winnicottiano, por decirlo de alguna manera,
y desde el feminismo de la igualdad, que es el feminismo que, digamos, para decirlo sencillo, que habla de la posibilidad de igualdad, no semejanza, sino igualdad, paridad entre varones y mujeres. Y después tenés más la línea francesa, que una de las referentes sería Lucy Irigaray, ¿no? Como autora, que es más de teoría del psicoanálisis estructuralista lacaniano, y el feminismo francés, que es un feminismo más de la diferencia sexual, que es el feminismo que no habla de la igualdad entre varones y mujeres, sino en la jerarquización de lo femenino. ¿Sí? O sea, dando como lo femenino, como el producto de la división sexual del trabajo, o sea, no cuestiona eso, sino que se basa fundamentalmente en que eso sea inferior. Entonces, son desarrollos, es como se ha dado la historia, pero ha dado vínculos, no está ni más lejos ni más cerca, sino más cerca de un psicoanálisis en particular, y el otro con otro psicoanálisis, que los diálogos han sido así. Gracias. Muy bien, la otra participante, Analía, podés hacer tu pregunta o tu comentario. Hola, Débora, ¿cómo estás? Hola, Analía, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte acá. Nada, por un lado me preguntaba, cuando te escuchaba, ¿no? Por esto del interés en los estudios de género, y pensaba en la revolución que implicó la ley de identidad de género en nuestro país, ¿no? Y que tal vez muchos y muchas nos volcamos bastante a estas cuestiones, un poco a partir de las presentaciones clínicas novedosas en las niñeces, las adolescencias, y bueno, y por eso tuvimos que articular conceptos que no estábamos como muy acostumbrados, como esta cuestión del género, ¿no? Cuando nos empezamos a encontrar con niñas pequeñas que bueno, que nos planteaban esas dificultades y que otros psicoanalistas decían que antes de la pubertad no se podía saber absolutamente nada. Y bueno, y ahí tuvimos como que echar mano y empezar a remozar, y ahí no era solo la cuestión patriarcal de las mujeres, sino bueno, cómo incluíamos y nos remozábamos porque teníamos cuestiones acuciantes. Entonces, esa era una cuestión por un lado, y que me parece que es el desafío conceptual, ¿no? No pensarlos como cuestiones estancas, la identidad de género por un lado, el cuerpo por otro, sino cómo recursivamente, a partir de conceptos que tenemos, como la pre-Q, o sea, digo, si no, sería como el tiempo lineal de la cronología, y lo que vemos es que no es así, y es el gran desafío, ¿no? Cómo esos procesos entran en juego. Y lo otro que te quería preguntar, a partir de lo que decía Diego Cardo, ¿no? A partir de la neutralidad, la abstinencia y la perspectiva de género, si podías diferenciar entre ideología de género y perspectiva de género, porque me parece que si no tenemos perspectiva de género corremos el riesgo de trabajar con ideologías implícitas y poco concientizadas aún para nosotros mismos, ¿no? Bueno, hasta ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, lindo verte acá, porque con Analía somos profes en la Facultad de Psicología, entonces nos vemos en otros espacios. Bueno, sí, esta es una de las líneas, tal cual, que es que digamos que fueron convergiendo, que es la línea de quienes trabajan infancia, y que fueron encontrándose con estas identidades infantiles, estas niñas que más tempranamente empezaron a expresarse identitariamente de manera diversa, ¿no? Y entonces, bueno, la ley de identidad de género fue un espaldarazo muy fuerte para la visibilización. La ley de identidad de género es, digamos, de vanguardia a nivel mundial, y eso también es uno de los inventos argentinos, porque es una ley ligada al derecho a la identidad, cuando en muchos otros países es una ley
que tiene que ver con poder ofrecer un cambio de identidad, pero previo a un diagnóstico psicopatológico, ¿no? Entonces acá no es así, lo que no quiere decir que no haya psicopatología, que siempre la puede haber en cualquier, digamos, en cualquier forma de la identidad, también de género, pero no es un a priori y ya no define la ley que una identidad, y ahora ya digo una identidad trans, ¿no? Y después se creó el concepto cis, digamos, no se creó porque son conceptos del latín, pero se trajo a este campo, que la ley de identidad de género abrió la visibilidad de algo que ya estaba pasando, que es la expresión más temprana que en otro momento, pero la expresión pública, porque yo digo siempre cuando hablamos de estos temas, que cuando se escuchan los relatos en primera persona de personas travestis, cuando empezaron a ser escuchadas más masivamente, siempre encontramos que hubo una niñez trans, y que a lo mejor no se pudo expresar por miedo, ¿no? Entonces se inhibió de expresar, pero no era que no pasaba, ¿no? Que no acontecía. Entonces implicó un desafío muy importante de poder alojar las verdades tempranas, más allá de que puedan cambiar después, ¿no? Porque lo que sabemos con respecto a las infancias trans es que pueden conservarse como adolescencias trans, pueden derivar en adolescencias cis, pueden derivar en adolescencias en tránsito que no adquieren ninguna identidad fija. También sabemos que hay tránsitos en otros momentos de la vida, que no todas las personas trans se expresan desde la infancia, ¿no? Fuimos aprendiendo en la marcha, fuimos aprendiendo en el hacer y en el escuchar y en el alojar hospitalariamente la diversidad. Y también en esta posibilidad de poder alojar a infancias trans como infancias posibles, como empezar a pensarnos más diversos que lo que suponíamos, ¿no? Y esto es interesante de nuestra época. Y también, como bien dijiste, Analía, que la relación entre cuerpo e identidad no es, como ya veníamos diciendo, no es un a priori, ¿no? Y van pasando cosas diferentes, no todas las infancias trans se relacionan con el cuerpo de la misma manera, ni tienen las mismas búsquedas corporales, y esto es interesante poder ir diciéndolo. Hay gente que plantea, bueno, pero el tema de la hormonización, el tema de las cirugías, el tema del cambio de identidad civil, cada infancia es diferente, no se expresa de la misma manera en todas. También hay esto me lo están diciendo varias personas que trabajan con infancias trans, que hay una presión muy fuerte de algunos dispositivos interdisciplinarios de trabajo con población trans, precisamente porque existen hormonas a tomar en la pubertad, entonces hay una presión también de lo mercantil, aunque parezca que no, de apresurar tomas de decisión, y ahí desde el psicoanálisis, me parece, desde el psicoanálisis con niñas hay que ayudar a resistir esto, y también acompañar cuando es una decisión, pero no, digamos, hay una presión muy fuerte a definirse muy tempranamente en toma de hormonas cuando quizás no hay una convicción, y este es un tema muy complejo. Hay apresuramientos también de que se defina algo en personas que no están en condiciones ni en momentos, digamos, por su tiempo psíquico, de definir nada, digamos. Entonces, parte de la delicadeza del trabajo y del desafío en la clínica infantil con las infancias trans. Por otro lado está la cuestión de la neutralidad y la abstinencia. Yo creo que sigue siendo un valor, fundamentalmente entendida como no implantación de nuestro deseo, más que nuestro deseo de ser analistas. Digamos, tenemos un deseo de ayudar, pero ese es el deseo que tenemos que poner a jugar. Ninguna de nuestras ideas de cómo debe ser el mundo ni cómo deben ser las personas. Más allá de que sí me parece que el tema de lo ético, digamos, la perspectiva ética, ahí sí, ¿no?
yo diría que la no implantación de la sexualidad adulta en la sexualidad infantil sigue siendo un valor, y ese es el valor importante del Edipo. Y ahí sí también, me parece, esos sí son valores, que me parece que los manejamos, pero creo que la neutralidad y la abstinencia sigue siendo un valor entendida en estos términos. Por el otro lado, todos los analistas somos personas, somos sujetos, somos ciudadanos, y por lo tanto tenemos ideas, pero siempre tenemos que cuidarnos de no jugarlas como bajada de línea, ¿no? Sino saber de ellas para no jugarlas en el dispositivo analítico. Y en este sentido, la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género, yo diría varias cosas. Diría que el concepto ideología de género es un concepto utilizado por quienes están en contra de la perspectiva de género. No es un concepto que viene del campo de los estudios de género, sino que quienes están en contra de la perspectiva de género llaman a la perspectiva de género ideología de género. Y esto es una movida desde las derechas, porque evidentemente la perspectiva de género toca intereses. Toca los intereses de los pedófilos, toca los intereses de la gente que quiere que la sociedad siga siendo patriarcal y muy fuertemente patriarcal, entonces impugnan la perspectiva de género y los derechos, todo lo que es perspectiva de derechos. De hecho, lo ha hecho, digamos, en términos políticos Trump, lo ha hecho Bolsonaro, ¿no? Se ha metido con estos temas y ha puesto gente confesional, por ejemplo, en las áreas de familia a nivel político. Pero una vez hecha esta distinción, yo diría que en términos clínicos lo que no se debe es militar un consultorio. Digamos, eso no se debe hacer bajo ningún punto de vista. Incluso gente, por ejemplo, yo digo, la misma Marta Rosenberg, ¿no? Que es una de las, es una psicoanalista de una fineza espectacular, que la conozco hace 30 años, que es una argentina referente de la línea de estructuralista en psicoanálisis y del psicoanálisis, del feminismo de la diferencia, de las pocas que tenemos aquí. Ella es una de las referentes de la campaña por el derecho al aborto, pero es una persona que cuando hace clínica no milita, ¿no? Me parece que hay que distinguir este tipo de cuestiones, y ahí diría eso. Pero de cualquier militancia que se tenga política, porque no es solamente el feminismo. Cuando se está psicoanalista es lo que no hay que meter en el consultorio, para poder alojar personas de las más diferentes ideologías y de las más diferentes perspectivas, y en términos feministas yo trabajo con varones hegemónicos, y hace un tiempo ni tenían idea de que yo era feminista, pero les iba bien conmigo, y ahora es una novedad que varones hegemónicos me vienen a consultar porque soy una psicoanalista con perspectiva de género, pero esto es de ahora. Entonces yo diría esto más o menos sobre lo que planteas. Tiene la palabra Cali Barredo. Gracias, Adriana. Bueno, se dijeron tantas cosas que es difícil pensar por dónde entrar. Pero vuelvo a la pregunta inicial porque me había llamado la atención, ¿no? Lo que yo preguntaba cuando se hablaba de las tensiones al comienzo, y que obviamente las instituciones son el lugar de las tensiones, ¿no? Me llamaba la atención esto de como que había una búsqueda de encontrar un lugar y un lugar de reconocimiento institucional para las perspectivas de género, ¿no? Cuando en la institución parecía como si se presentara un rechazo a esa perspectiva. Ahora, al mismo tiempo uno decía, bueno, pero ¿no es paradójico buscar un lugar institucional en una institución que es cuestionada? Y entonces me volví a esta pregunta de, ¿qué sería una institución no patriarcal?
¿no? Y después dos cositas para mechar que me surgieron en el camino escuchando, ¿no? Lo que decías. La primera que me llamó la atención era esto de que la identidad de género era como un dado, ¿no? Entonces me resultó interesante pensar a ver si no se trataba de algo azaroso, justamente. No de algo dado como impuesto, sino de las vueltas del dado, digamos así, ¿no? Y la otra frase que me llamó la atención era lo de la femineidad de Freud, ¿no? Yo, escuchando la frase, me hizo pensar si la femineidad de Freud no sería el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, desde cierta perspectiva, es femenino, ¿no? Es no todista, ¿no? Entonces, cuando Lacan dice eso, que la no relación sexual es un decir de Freud, aunque nunca lo haya dicho, si no se trata de eso, que el psicoanálisis en su conjunto, ¿no? Es como un aspecto de la femineidad freudiana. Paro ahí. Bueno, muchas cosas. En principio, ¿por qué buscar reconocimiento en una institución que no reconoce? Es interesantísimo. Yo en una época pensaba que no había que hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, voy a contar una anécdota, que hace como 20 años más o menos, yo, además de psicoanalista, soy sanitarista, hago salud pública. Y estaba en Brasil, estábamos compilando un libro que iba a salir en portugués y en español, y quien hacía de interfaz era un médico colombiano, judío gay, que estaba viviendo en Brasilia, que es donde estábamos haciendo este texto. Y entonces él me dice, ¿sabes, Débora, que en San Francisco hay sinagogas que casan gays? Y yo le dije, ¿qué valor tiene eso? A mí me parece que a un gay no le tiene que importar casarse por un templo, en una iglesia, porque precisamente la institución religiosa niega la posibilidad de las sexualidades no heterosexuales y no reproductivas. ¿Por qué buscar el reconocimiento ahí? Y él primero me trajo un fenómeno que a mí ni se me había ocurrido. Para mí toda persona gay tenía que ser atea, como desde mi cabeza, ¿no? Precisamente por esto, porque la institución no lo iba a reconocer, o no lo iba a reconocer como una sexualidad legítima. Y me di cuenta, algo que él me planteaba en ese momento, es que las personas tenemos múltiples identidades. Y que podía haber alguien que era gay, pero que era profundamente religioso, o que la pertenencia religiosa le importase muchísimo. Entonces, en ese sentido, si vos perteneces a tu institución y al mismo tiempo tenés perspectiva de género, te va a interesar que tu institución te escuche, aun cuando tu institución no te escuche, ¿no? O sea, hay ahí, de la misma manera que, digamos, mientras te pueda escuchar en algo, y ahí se me ocurre, resueno con las familias que echan a personas trans o a personas diversas sexualmente. Y hay familias que tienen dificultades, pero alojan amorosamente y les cuesta a lo mejor nominarlas con el género autopercibido, o les cuesta invitar a la pareja del mismo sexo, pero quiere a esa persona, ¿no? Entonces, ahí en la dificultad se van empezando a reconocer. Entonces yo diría que mi a priori era que no hacía falta, pero después me di cuenta que como las personas somos múltiples y tenemos múltiples inserciones, nos importa a veces que nos reconozcan en un lugar donde es parte de nuestra inserción, al mismo tiempo que podemos tener otra corriente de inserción, de identidad, de trabajo, etcétera, etcétera. Esto por ese lado. ¿Qué sería una institución no patriarcal? Es algo que se está planteando en este momento, que es la idea de despatriarcalizar las instituciones.
y es fundamentalmente cuál es el flujo de poder. Las instituciones por lo general son piramidales, las instituciones valoran más el saber masculino que el femenino, aunque haya mayor presencia femenina en los estamentos más altos, el porcentaje no es igual. Tiene que ver también con la vida de género. Si hay hijos, las mujeres nos ocupamos más de los cuidados que los varones, entonces van más a ateneos, se quedan más de noche en las reuniones, es más posibilidad de entrar en la comisión directiva durante la época en la que se crían chicos. Después, cuando ya se criaron los chicos, se puede estar en la comisión directiva porque ya tenés tiempo. Digamos, todo esto es patriarcado puro y duro. Entonces, esto hace a las instituciones. Digamos, quién es presidente, quién está acá, quién está allá, la composición de género de los estamentos. Digamos, esto, si quieren leer con esta perspectiva, ustedes pueden leer su institución, se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces, despatriarcalizar es generar las condiciones para que esto no sea la única manera de estar, de ser, de pensar, de armar comisiones, de armar congresos, de quién tiene la palabra y quién no la tiene, bueno, todo este tipo de cuestiones. Esto sería ir ganando en grados, porque todo esto son grados, no es un absoluto, no es un sí y un no, sino que son grados de... Y por el otro lado, sí, yo también creo que algo de la identidad tiene algo del azar. Hay algo del azar, hay algo de la propuesta y hay algo de lo que se configura en un psiquismo que tiene algo del orden del azar. De algo del propio trabajo psíquico del infante en este caso, y de cuáles son las propuestas conscientes e inconscientes, y también algo del orden de cómo se configuran en términos de que el azar algo tiene. Y con respecto a lo femenino y a lo no todista, y yo diría que esa es la teoría, yo no lo llamaría femenino, yo digo que esa es la teoría de Freud, sí. Freud llama femenino al no todo. El lacanismo también coloca ahí la posición femenina, yo no diría que eso es la posición femenina, sino que esa es la castración simbólica, digamos, y que la castración simbólica no es femenina. Y que la posición masculina en el patriarcado tiene más maneras de velar la castración simbólica, y las mujeres no. Precisamente porque, no, como decía mi director de tesis de doctorado, ustedes se joden más tempranamente y están más acostumbradas. Tiene la palabra Diego Cardo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Débora. Bueno, me parece muy bueno esto, el intercambio, la posibilidad de intercambiar conceptos. Y mi pregunta apuntaba un poco a, me parece que algo respondió usted. ¿Cómo sería esta cuestión de trabajar como analista con una perspectiva, en este caso de género, con una perspectiva en particular, digamos, ¿no? En este caso de género podría ser cualquier otra. Me parece que, ¿cómo lo piensa usted? Si esto no podría ser un obstáculo para poder escuchar. Yo creo que al revés, te amplía la escucha, porque vos empezás a escuchar otras cosas, empezás a escuchar algo por detrás de lo que estás escuchando. Ves cómo es la conformación laboral, ves cómo es la posibilidad de desarrollo de ciertas tomas de decisión, de acuerdo a las configuraciones familiares, en términos de propuestas de género. ¿Por qué en una familia las mujeres pudieron una cosa y los varones no? Y viceversa. ¿Por qué esa hija pudo esto y la otra hija no, que nació 10 años después? Digamos, te empieza a dar mucha más lectura. Por ejemplo, algo algo muy sencillo. Digamos, el sesgo de género, que no es la perspectiva de género, hace que muchas veces no se le analice a los varones la identificación con las madres. Hay una idea de que las mujeres no tenemos nada para transmitir en términos de trascendencia, que lo que se analiza en relación a las madres es el apego, o el desapego, o digamos, pero no
cuáles son los valores y los ideales en términos del mundo de lo público, ¿no? Y todo esto, cuando tenés perspectiva de género, empezás a escuchar muchas más cosas y tenés más combinatorias en la cabeza. Es todo lo contrario. Se te amplía la paleta de colores. Tiene la palabra ahora Javier Vélez. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, quisiera hacer como unos comentarios muy breves, pero celebro tu presencia, Débora, en este espacio y esta institución. Celebro que la APC nos convoque, nos invite a estas tertulias, porque es una apertura de puertas para escuchar una otra perspectiva, una otra perspectiva. Habla de algunos alojamientos. Y realmente, Débora, agradezco muchísimo tus obras, son muy, muy interesantes, porque nos está convocando a una revolución en las estructuras y nuestras maneras de pensarnos. Así que ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias. Y gracias a la APC por esto, por tenerte y traerte a escuchar. Bueno, gracias en nombre de APC. Gracias a ustedes. Tiene la palabra ahora Eugenia Fisore. Hola, buenas noches. Hola, Débora, bienvenida. Y mira, he estado realmente escuchando muy atentamente tu desarrollo y yo estoy de acuerdo en casi todo lo que vas diciendo, ¿no? También he leído tu libro. El planteo por ahí es el siguiente, vamos a ver si lo puedo hacer cortito y claro. Que por un lado, yo escucho una queja en relación al psicoanálisis, ¿no? Respecto de aquellas como que no está de alguna manera a la altura de la época en relación a algunas, digamos, conceptualizaciones que no habrían ido siguiendo un poco o el desarrollo de los tiempos que corren, ¿no? Tomando esto de escenario y tiempo y época, ¿no? Estos contrapuntos que vos haces. Por otro lado, que no hay duda, como dijiste vos, que el psicoanálisis es, al menos por ahora, la única teoría que puede dar cuenta de la subjetividad humana, es así, tal cual, ¿verdad? Por otro lado, iba escuchando todos los desarrollos de las cuestiones vinculadas al género, tan importantes en esta época, tan importantes, y pienso, bueno, efectivamente, ser psicoanalista o trabajar como psicoanalista y escuchar como desde el psicoanálisis en el siglo XXI, inevitablemente implica zambullirse en toda esta discusión, porque creo que Lacan decía, ¿no es cierto?, hay que estar la subjetividad en el horizonte, ¿no? No se puede trabajar sin eso. Pero también escuchaba el desarrollo de conceptos que vos hacías, por ejemplo, respecto de aquellas cosas en las que se podría haber quedado corto, llamémosle así el psicoanálisis. Suponete el tema de la solución paterna, o la cuestión de poder pensar más allá de lo binario. O no se nace, se hace. Yo iba escuchando todas esas cosas desde los desarrollos freudianos, lacanianos también, que es al menos la teoría en la que yo me inscribo, porque pensaba, bueno, que efectivamente no se nace, se hace. Esto se ha desarrollado y el psicoanálisis lo tiene muy claro. Pensar más allá de lo binario, entiendo que desde que el cuerpo se desancló de la anatomía y el instinto ya no es, y es la pulsión con Freud, y luego vienen todos estos posicionamientos en relación a la sexuación que desarrolla Lacan, y todas estas cuestiones vinculadas al más allá en la mujer, y todas estas cuestiones vinculadas, digamos, a poder diferenciar posicionamiento sexual, sexualidad, de sexo, de identificación y de género, ¿no?
tomar estos conceptos y hacerlos jugar, al menos en una psicoanalista como yo, que me estoy imbuyendo de toda la temática de género, ¿no? Pero que vengo trabajando desde mucho tiempo antes con el psicoanálisis, digo, estos conceptos son conceptos claves del psicoanálisis que la teoría los da. Entonces yo me pregunto, si en realidad no son los psicoanalistas también los que no estarían o podrían estar a la altura de la época, porque me parece que a veces no se termina de entender ciertas claves del psicoanálisis que terminan resultando confusas, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de posicionamiento sexual, que de sexuación, que de sexo, que de identificación, que de género, que de falo. Entonces digo, bueno, a veces al interior de los psicoanalistas, donde proliferan determinadas corrientes, se termina armando un ruido, donde pareciera que hay ciertos conceptos fundamentales que nos ha dado esta teoría, que no son entendidos, no los digo de una manera absolutamente respetuosa, pero que no se alcanzan a entender. Por ejemplo, ¿cómo pensar que de alguna manera no se consolida la cuestión del género en relación a una posición que se toma en relación al falo? Y no entendiendo el falo como algo masculino, ¿no? Entendiéndolo como algo de la incompletud que tiene que ver con una falta que nos habita a las mujeres, nos habita a los varones, y que habita en cualquier género, en todo caso, porque si no hay un posicionamiento en relación a esa baliza, bueno, pues ¿de dónde saldría el posicionamiento sexual? Esto sí, sin ir en desmedro de que la época y de que el tiempo que vivimos es absolutamente un tiempo de cambio y un tiempo que exige del psicoanalista que quiera estar a la altura de la época, imbuirse de todos estos planteos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y si no fueran los psicoanalistas los que no están a la altura de la época, en todo caso, y no la teoría porque no la sabemos aprovechar todavía del todo? Esta es una pregunta. Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Me parece que no es un no. Creo que hay cuestiones de la teoría, pero no es solo del psicoanálisis. Me parece que todas las disciplinas de la modernidad tenemos marcas de la modernidad. O sea, yo no pensaría que los psicoanalistas somos peores que los historiadores, que los geógrafos, que yo qué sé, que la medicina, digamos. Todas las teorías tienen sesgos de género, porque tienen las representaciones de género de su momento constitutivo. Entonces, el psicoanálisis tiene teoría de género, aunque no dice eso porque no existían los estudios de género en ese momento, pero vos podés leer la teoría de género en Freud, podés leer la teoría de género de Lacan, ¿entendés? Hay una manera de pensar lo femenino, lo masculino, las relaciones entre lo femenino y lo masculino, eso es teoría de género. Y me parece que una vez cambiado mucho de las relaciones, vos no podés seguir pensando en los mismos términos. Entonces, pero sí coincido que la teoría da para más de lo que hacemos. Y de lo que han hecho los maestros también, en este sentido. ¿Por qué? Porque parte de poder hacer más es revisarle la teoría de género y poder utilizar esos conceptos revisados para este momento histórico con otro tipo de relaciones de género que en ese momento histórico. Entonces, en ese sentido, sacarle el cuentito, porque el cuentito ahora es diferente, las formaciones imaginarias son otras, las prácticas sociales son otras. Pero sí lo que tendría cuidado con respecto al tema del falo es que define la posición sexuada pero no la identidad. Y ahí hay un tema, y esto lo planteó muy bien Emilce Dio-Bleichmar en su libro El feminismo espontáneo, donde ella nos explica claramente y nos pide por favor que lo hagamos, que deslindemos la identidad de la posición sexuada. ¿No? Que entendamos que una cuestión es quién soy y otra cosa es quién me gusta, y el quién soy no está definido por quién me gusta. Entonces yo ahí diría, cuidado con eso, y también cuidado, que igual, digamos, de las fórmulas de la sexuación, lo desliga de los cuerpos, pero siempre hay dos nada más. Y yo no sé si en este momento podemos seguir diciendo que hay dos, más allá de los cuerpos. Entonces digo,
tenemos que hacer un ejercicio, o sea, no nos alcanza. Y no es solo un tema de nosotros como practicantes del psicoanálisis, sino que hay temas de la teoría. Pero como digo, como cualquier corpus teórico debe redefinirse. La física se redefinió después de, digamos, después de Einstein. Y está bien. Entonces me parece que en ese sentido es un trabajo que tenemos que hacer. Con la teoría, pero también con la clínica que hacemos a partir de la teoría, y la clínica nos va redefiniendo la teoría, porque la teoría es eso, es un modo de pensamiento para aproximarse a los problemas que tenemos en la clínica. Entonces ahí yo diría que hay un poco de cada cosa. Gracias. Si me permitís, Mónica, le puedo ceder la palabra a Claudia Lara porque su pregunta está en relación a lo que acaba de decir Débora, ¿puede ser? Perfecto. Claudia Lara, tenés la palabra. Bueno, buenas noches, Débora. También un placer enorme tenerte en la PC. Yo me quedé pensando en la pregunta de María Eugenia, ¿no? En relación a si el problema está en los psicoanalistas, ¿no? Y no en la teoría. Yo te quería preguntar en relación a cómo entendés el concepto de falo, porque muchas veces me parece que cuando pensamos que el falo no se relaciona con lo masculino, ¿no? Me parece que es una manera como de diluir, digamos, ¿no? El peso que tiene el concepto. Porque cuando sostenemos que la posición sexuada está en relación a tener o no tener el falo, y que lo masculino se define en relación a tener el falo, y lo femenino en relación a no tener el falo, me parece que tiene que ver con una estructura simbólica que es patriarcal en relación a que está ubicando al hombre en el lugar de la posesión del falo y a la mujer en la posesión de la carencia, ¿no? Esto que dijiste vos recién en relación a al no tener o al no todo, ¿no? Y que la mujer queda ubicada del lado de la castración simbólica, y si bien la teoría supone que el hombre también está castrado, ¿no? El hecho de que supuestamente para Lacan la castración alude a los dos, pero el hombre es el que tiene el falo, ¿no? Entonces, me parece que en la teoría aparecen muchas contradicciones que me parece que muchas veces quedan ocultas atrás de deslizamientos, ¿no? Como sostener que el falo no se relaciona con lo masculino, ¿no? Cuando me parece que es el símbolo, no de lo masculino, ¿no? Sino de una idealización, podríamos pensar, de lo masculino, ¿no? Porque lo masculino me parece que tiene que ver con otras cosas y no con la posesión del falo. Por eso me parecería interesante que pudieras como contarnos qué entendés por el concepto de falo. Bueno, muchas gracias por... Pero, a ver, no creo que no podría decir nada más que vos, me parece que lo dijiste clarísimo. Vos ubicaste claramente dónde están los problemas. Digamos, los problemas es la versión patriarcal, digamos, de cómo entendemos las relaciones entre los géneros, entre los sexos, digamos, y la teoría fálica. No diría mucho más de lo que vos dijiste. Me parece que es poder pensar otro modo organizacional posible de los sujetos entre sí, y digamos, y con respecto a la sexualidad. ¿Estás al falo relacionado, para vos lo fálico sí tiene relación con lo masculino o no? Con lo masculino en el patriarcado, en la versión patriarcal, es como habla Vicheltor, es la solución paterna. Es una manera, es la masculinidad en el patriarcado, como vos bien dijiste, no es la masculinidad, no es una esencia eso. No es un a priori. Entonces, y no es estructural, puede ser estructurante, digamos, así nos estructuramos en el patriarcado. Pero digamos, no hay nada en sí, no hay nada esencial en eso. Es un modo descripto de cómo nos hemos estructurado en un momento histórico. Y bueno, me parece que primero que las cosas han cambiado y hay muchos que decíamos que el orden, no pensamos que el mejor orden es el orden patriarcal porque trae muchos dolores, trae privilegios y trae dolores específicos por falta de acceso a derechos.
Entonces, en ese sentido, es la imaginación de pensar otro orden simbólico que no sea solo el orden simbólico fálico. Pero también podríamos pensar que el orden simbólico, cuando se estructura en relación a un significante fálico, desde ahí podemos pensar que se estructura la jerarquía, ¿no? Un modo de la jerarquía que es el orden patriarcal. Y podría haber otro, o podría haber otra distribución del poder. Y por supuesto, otro modo de relación entre los sexos, entre los géneros, digamos, otros modos de aproximación, y otro modo de las prácticas de sexualidad también. Que es parte de lo que está en juego en este momento. Bien, muchas gracias. Incluso, te digo, avanzo más, si todo vínculo en el campo de la heterosexualidad tiene que tener que ver con el orden fálico, incluso eso, ¿no? Me parece que es parte de poder ir viendo cómo pensar este tiempo, y en todo caso pensar que algunas de estas formulaciones nos sirven para pensar un modo en particular de mucha gente que se sigue manejando de esta manera y sigue, digamos, no es que no es válido todo esto, pero no es universal. Es válido para la población que todavía se sigue manejando de esa manera, porque está estructurada y posicionada en esos términos. Pero incluso, Débora, cuando hablamos en esto de que decía María Eugenia sobre la teoría, me parece que una teoría que no valora esto que dijiste recién en relación a la identificación con la madre, ¿no?, del varón, es una teoría sexista, ¿no? No es una teoría que le otorgue un valor o que pueda incluir, ¿no?, la igualdad en cuanto a la valoración de las identificaciones, ¿no?, de tanto del varón o la niña con las dos figuras parentales, ¿no? Por eso me parece que la teoría sí tiene conceptos que me parece fundamentales, ¿no?, ir como cuestionando y reformulando, ¿no?, como los entendemos hoy. Porque esto que dijiste recién de la identificación del varón con la madre, cuando todavía está cuestionado, no se lo considera valioso en la constitución subjetiva masculina la identificación, ¿no?, con la madre, que como plantea Jessica Benjamin, ¿no? Por eso me parece que sí es fundamental, ¿no?, como una reconceptualización de algunos conceptos, ¿no? Y además diría que no solo porque es sexista, que sería una preocupación, yo qué sé, digamos, ética, sino que es pobre. Fundamentalmente porque es pobre, porque nos estamos perdiendo una riqueza de la conformación de ese psiquismo que si lo tenemos invisible no captamos de dónde viene, ni qué valor tiene en esa trayectoria vital. ¿Entendés? Te estás perdiendo de mirar parte el caleidoscopio identitario, en este caso, de alguien, de una trayectoria. Y bueno, eso me parece que es un empobrecimiento de lo que me parece que es lo más interesante del psicoanálisis, en tanto aproximación a la subjetividad como complejidad, que me parece lo más valioso, porque es por lo que yo quiero seguir siendo psicoanalista. Bien. Quedan algunas intervenciones más. Yo hago la propuesta, no sé si les parece. Cedo mi palabra, yo cedo mi lugar, así podés darle lugar a otros. Bueno, deme medio segundito que tengo que ir a buscar una cosita y mientras... ¿Cómo no? Mientras tanto voy organizando aquí las intervenciones. Podría intervenir Ileana, luego Cali y luego Alberto Cabral, ¿sí? Y con esto ya estaríamos, digamos, cerrando. Podríamos hacer primero las tres intervenciones, las tres comentarios o preguntas, y luego que Débora haga el cierre, escuche las preguntas estas y haga el cierre. No sé si están de acuerdo
Bien, perfecto, Ileana. Bien, Débora recién le comentaba a los participantes que podrían... perdón, Ileana no va a intervenir. Bien, listo, entonces le damos la palabra a Cali y luego a Alberto Cabral, ¿sí? Y después de eso te damos la palabra a vos para que hagas el cierre, ¿sí? Gracias, Adriana. Me resulta de lo más interesante el intercambio por todas las cosas que fueron surgiendo, ¿no? Yo creo que es una de las tertulias donde hubo más tertulia, ¿no? La pregunta era, de nuevo, sobre la cuestión de la identidad de género, ¿no? Respecto de, ¿quién puede decir cuál es la identidad de género? ¿No? Yo puse ahí en mi pregunta, ¿yo podría decir cuál es la mía? ¿El yo puede decir quién soy? Y en ese caso, ¿habría que creerle? O sea, la cuestión es, la identidad de género, sí, la identidad, ¿es algo que se declara o es algo del orden de lo que se escucha o se puede escuchar en el decir analizante? Eso. Vos decís. Es algo que no se declara, sino que es algo que se asume, y se asume en el decir. Y me parece que tiene todas estas vicisitudes que vos estás planteando. Me gusta mucho cómo lo decís muy poéticamente. ¿Es así? En ese sentido, es como, uno puede pensarlo como equivalente a cualquier otra escucha del inconsciente, ¿no? Me orientó eso de lo del dado. O sea que lo que uno tiene que escuchar o lo que alguien tendría que asumir es una determinación aleatoria, como la de cualquier otra identificación que nos cae encima del orden patriarcal en el que vivimos o de cualquier otro en el que pudiésemos estar. El psicoanálisis, la idea de cuestionar las identificaciones sería justamente sacarnos de ese lugar, ¿no? Bueno, sacarnos y habitarlo no rígidamente, porque la identidad es necesaria, las dos cosas. No, bueno, pero sacarlo en el sentido de que nos abre la puerta de otro modo de gozar. Y ser. ¿No? En ese sentido. Bueno, muy bien. Tiene la palabra Alberto Cabral. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me incorporé al debate un poco tarde. Estuve escuchando realmente muy interesante, muy rico. Y bueno, me parece que todos celebramos que se abra este abanico de problemáticas. Yo, una cuestión que me preocupaba, por ahí va un poco en la línea de algo que planteaba Eugenia y que también recogió Débora después en la respuesta. Mi impresión es que en particular la perspectiva que abre Lacan en relación a estas problemáticas me parece que difícilmente puede encerrarse en la problemática de tener o no tener el falo. En todo caso, me parece que eso corresponde a los primeros abordajes con los que Lacan intentó internarse en esta problemática. Yo tengo para mí, con cautela, que las fórmulas de la sexuación tienen una riqueza y abren a una sutileza de posibilidades que todavía no terminamos de explotar adecuadamente. Digo, leyendo, trabajando cuestiones como las que trabajan colegas como María Helen Bruce o como Ritese Vasco, hay todo un esfuerzo por exprimir aspectos recovecos que hacen a las fórmulas de la sexuación
y que todavía no aprovechamos adecuadamente. La impresión es que hay ahí un filón en el que todavía tenemos muchas cosas por extraer, pero de donde me parece que ya puede desprenderse una noción bastante alejada del binarismo, en el abanico al que abren las combinaciones de la fórmula. Diríamos, las posiciones subjetivas en relación al goce a las que abren en abanico esas 4 formulitas que Lacan agrupó en las fórmulas de la sexuación. Quería ver cómo lo pensabas esto, Débora, porque me parece que realmente rompen ya de por sí con una aproximación clásicamente binaria a esta problemática. Bueno, desde ya muchas gracias. Mira, no, las prácticas reales de las interpretaciones no rompen con lo binario. Entonces, en este sentido, lo que yo diría es que a lo mejor puedo apoyarme en esta esperanza que vos tenés de que desarrollos actuales rompan más, y veremos. Me parece que es un momento de mucho debate, es un momento de diálogo, me parece que probablemente hay nuevas miradas actuales desde hoy, ¿no? Y enhorabuena, porque yo siempre digo que no hay que leer la obra de los maestros como última palabra, sino como trabajo a hacer, y es lo que nos toca con la mirada y con los desafíos de época. Entonces, lo único que puedo comentar es que escucho atentamente y te creo, y veremos. No, me parece muy bien lo de la cautela, y me parece muy bien, y coincido en esto de no tomar las palabras de los maestros como últimas palabras, pero sí por ahí como primeras palabras que pueden ordenar y que pueden... Sí, obviamente. En ese sentido tomo yo todas las fórmulas de la sexuación, y por eso me parece que es interesante que hay un grupo, yo diría consistente, de analistas en Francia, también hay algunos acá, que al calor de la orientación que puede desprenderse de esas 4 formulitas que parecen muy abstrusas y de las combinaciones a las que abren, están haciendo desarrollos que me parece que son ricos. Pero bueno, como vos decís, hay una cuestión de dónde cada uno coloca su apuesta en lo teórico y lo clínico, y enhorabuena que tengamos pocas anteojeras para ir viendo qué es lo que se va desplegando en el futuro alrededor de todas estas cuestiones. Ya no sé si querrías aportar algo más, Débora. No, solamente gracias por esta tertulia, me encantó estar en Córdoba un rato. Así que bueno, les agradezco, viajo con ustedes. Y bueno, gracias por escucharme, por debatir, por tomar tan seriamente mis ideas y querer dialogar conmigo. Eso es muy lindo, que a una le pase eso. Así que bueno, gracias. Y gracias por tu disposición para acompañarnos. Sí, en verdad los agradecidos somos nosotros, Débora, porque, bueno, por tus aportes y también, bueno, esta riqueza, estos intercambios, incluso desde la preparación de la entrevista. También agradecer a María Laura D'Argenton, se mostró muy dispuesta, Débora también, en esta construcción de la entrevista. Bueno, agradecer eso, ¿no? Agradecer también la fotografía de Luis González Parma, que, bueno, realmente nos va acompañando cada tertulia. Agradecer también a Fabiana Giormi, que es nuestra secretaria, que nos asiste toda la cuestión de la tecnología, ¿sí? Y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes por la presencia, por la escucha, por la palabra, ¿sí? Que en esto nos vamos enriqueciendo todos, ¿sí? Entonces, bueno, saludarlos, despedirlos y esperarlos para la próxima tertulia, el 19 de octubre, el tercer martes del próximo mes. Bueno, un fuerte aplauso para todos.
buena y fecunda primavera esta, parece así que así comienza. Eso, feliz primavera. Feliz primavera. Chao, Débora. Chao.